Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanas y hermanos en Cristo Jesús, a las riquezas de nuestro Padre, de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que hemos tenido el privilegio de haber sido llamados y tocados mediante el Evangelio, mediante el bendito, mediante su bendita palabra viva en nuestros corazones, y hicimos conforme a su bendita palabra del pacto y recibimos el pacto. Bienaventurados en estos últimos tiempos y bienvenidos, benditos hermanos y hermanas, a todos los que vienen con hambre, con sed de justicia, con temor, a buscar, sobre todo en estos últimos tiempos, las bendiciones, las riquezas, el camino, la amistad con Dios, separándonos de la maldición y de todo lo que está aconteciendo y lo que está por acontecer a los que prefirieron la obra infructuosa, los deseos temporales de la carne. Así, bendito hermano y bendita hermana, antes de abrir esta bendita boca, esta bendita Biblia, yo me he puesto a cuentas con Dios, trayendo mi conciencia tranquila delante de Él, sabiendo que como siervo suyo, el pacto para que Dios me pueda utilizar, para que pueda hablar por medio mío, es santidad, es no hipocresía, es guardar su bendita palabra, y así por ese principio lo hago. Y también le he pedido a Dios para que todo aquel que viene a escuchar, toque Dios su corazón, le dé discernimiento, le dé entendimiento de este bendito camino, para que podamos hacer frutos dignos en estos últimos tiempos y podamos salir de la gran tribulación, podamos ser rescatados de la gran tribulación, que en cualquier momento viene el arrebatamiento y viene la gran tribulación. Son los deseos de este su siervo, bendito hermano y bendita hermana, y siempre le estaré diciendo y recordando, no sé por qué nos tocó vivir en estos últimos tiempos proféticos de principios de dolores de parto. No sé por qué. Dios es poderoso, yo le doy gracias. No importa la época en que hayamos vivido, lo que importa es tener a Dios, tener su bendición. Pero de igual manera, yo siempre he dicho que es una bendición a los pocos cristianos que quedamos en estos últimos tiempos de principios de dolores de parto, porque nos ha mostrado Dios que todas las profecías que estuvieron escritas en la bendita palabra, las hemos visto cómo se han cumplido. Cosa que hace 2000 años, Pablo, Pedro, creyeron por fe, pero no pudieron ver muchas profecías cumplidas, más que la de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección y la salvación, pero no pudieron ver terremotos, pestes, hambres, que el amor del hombre se enfriaría, la apostasía que hay en la iglesia, el tercer templo que está levantando, lo que ya tienen todo organizado. No, ellos no pudieron ver todas esas cosas que están aquí, y nosotros, los que podemos ver, los que tenemos la cabeza de Cristo, los que tenemos la bendición por parte de Dios, hemos tenido ese privilegio de poder ver para poder temer, para podernos entregar. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo he orado a Dios por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso y no se pierdan, por los que estén predestinados por Dios, por Cristo Jesús, en estos últimos tiempos, para escuchar su bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre. Yo he orado para que haya un fruto de vida. Bendito hermano, por todos los que estamos en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay y en todo lugar donde Dios permita llegar a esta bendita palabra. Así que continuemos con la enseñanza número 91 y vamos a principiar Génesis
capítulo 48. Nos quedan, bendito hermano y bendita hermana, 3 capítulos para concluir este bendito libro que Dios nos permitió como enseñanza desde Génesis 1, día por día, hasta el día de hoy. Y les recuerdo, bendito pueblo de Dios, bendito hermano y hermana en Cristo Jesús, que si usted tiene hambre del conocimiento de Dios y quiere algún tema en especial por este medio de YouTube, con mucho gusto comuníquese, con mucho gusto propóngamelo para que lo podamos hacer. Y de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, cualquier libro del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, alguna epístola o algún libro que no esté subida, porque ya la mayoría del Nuevo Testamento está subida, hay algunos que todavía no, son como 4 o 5 del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento aún faltan varios, con mucho gusto, bendito hermano y bendita hermana. O ya le dije, cualquier enseñanza que usted tenga duda sobre Jesús, Dios o el Hijo de Dios, sobre la cruz, sobre el pacto, sobre la oración, sobre el ayuno, sobre los últimos tiempos, ¿verdad? ¿Cómo saber si estamos en los últimos tiempos? ¿Cómo saber si está la apostasía? Hermano y hermana, somos servidores de Dios y bienaventurados los que vienen a pedir grano a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús está con los santos. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús. Antes de empezar el capítulo 48, a los que han dado un seguimiento para poder entender y profundizar esta bendita palabra, recuerde que Jacobo, bendito hermano, tuvo 12 hijos, conocidos como los 12 patriarcas. Y que los últimos 2 hijos que tuvo, José y Benjamín, fueron los 2 hijos de Raquel, de la que amaba Jacob, por la que trabajó otros 7 años. Los que han dado un seguimiento recuerden la profecía que Raquel representa a los que no éramos pueblo de Dios. Y Lea representa al primer pueblo, que Dios los amó, pero por el pecado, por la insensatez, Dios, como dice la bendita palabra en el Nuevo Testamento, vino por otro pueblo para causarlos a cero. Por otro pueblo que verdaderamente temió, que verdaderamente antes de que estuviera la apostasía, porque ahorita en la apostasía están peor que el primer pueblo, la mayoría de los que se jactan de ser cristianos. Estamos hablando antes de la apostasía, cuando Jesús vino, hubo un auge, hubo un avivamiento, hubo multiplicación de verdaderos cristianos en la cruz. Así, bendito hermano, recordemos para poder entender que Jacob va a bendecir a los 2 hijos de José, Efraín y Menasés, también ya profetizando Dios la bendición que nos trajo a nosotros, a los que somos descendientes de Cristo Jesús. Porque recuerde que José representa a Cristo. Recuerde que la mujer con la que se casó, que le dio Faraón, representa una mujer que no era de su parentela, que también ya vimos proféticamente lo que significa eso, ¿verdad? Que vino Cristo Jesús por una esposa que no éramos pueblo, pero que nos hizo pueblo suyo por haber creído. Y que estamos dándole hijos. Así que aquí vamos a aprender, bendito hermano y bendita hermana, proféticamente la bendición que viene para la descendencia de Jesús. Para los que no nos circuncidamos en el prepucio, los que no participamos del primer pacto, sino los que fuimos llamados como gentiles y fuimos llamados no siendo su pueblo, pero que hoy tenemos la circuncisión en el corazón que nos identifica como familiares de Cristo Jesús, a los seres espirituales. Bien, dice en el 48, ya una vez, bendito hermano y bendita hermana, que Jacob le hizo decir a José y juramentar que cuando salieran de Egipto no dejaran sus huesos ahí. Recuerde también, bendito hermano y bendita hermana, que estamos profetizando, y Israel, cuando dijo eso, su padre Jacob, cuando dijo eso, él sabía perfectamente por Dios el futuro.
como hoy, un verdadero cristiano que no peca, sabe lo que va a acontecer, sabe lo que viene. Así cuando le dijo, no dejes mis huesos, júramelo, Jacob sabía que iban a estar cautivos con otro faraón, que iban a estar en esclavitud por mucho tiempo, pero que también Dios iba a mandar un instrumento para sacarlos y darles libertad. Porque yo le adelanto, le vuelvo a repetir, aquí tenían bendición, como ya lo vimos proféticamente, en la tierra de Gosén, protegidos, con grano, con José, con un faraón que representa a Dios, pero después, una vez, bendito hermano y bendita hermana, de que se multiplican, llegó otro faraón más adelante que no supo, dice la palabra, que no conoció a José ni supo, ¿verdad? Pero que vio que ya los hebreos se estaban multiplicando y eran mucho y tuvo miedo, tuvo horror de que fueran más ellos y de que fueran a posesionarse de la tierra de Egipto. Ya con conocimientos del adversario, con conocimientos proféticos, siempre como una sombra de lo que iba a venir, pero ahorita no es ese libro el que estamos tocando. Más o menos le estoy diciendo para que pueda entender. De hecho, si quiere que continuemos con el libro del Éxodo, adelante. Y si no, pues lo que Dios me ponga en el corazón. Si usted no me dice o hay alguien que me diga que tenga hambre, con qué quiere que sigamos, entonces lo que Dios ponga en mi corazón. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, este pueblo, Jacob sabía que iba a venir un libertador después de 400 años y de hecho en Éxodo, cuando salen, dicen que se llevaron los restos de José. Y Jacobo no fue enterrado en Egipto. Recuerde que le dijo, cuando yo muera, entiérrame con Sara, entiérrame fuera de Egipto. Pero vamos a ver también con José, bendito hermano y bendita hermana, que cuando José fue enterrado en Egipto, dijo, no dejen mis huesos ahí. Solo vamos a ver más adelante. Bueno, dice en el 48.1, sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí, tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Bendito hermano, recuerde que siempre el primogénito, que siempre el que Dios escogió, es el que heredaba por medio de Dios la bendición a quien Dios le pusiera en su corazón. Lo vimos con Jacobo, con Esaú y Jacobo, con los dos hermanos. Recuerde que el padre bendijera, ese iba a ser el bendecido, ese iba a ser el primogénito. Y recuerde que generalmente en la Biblia el primogénito es el que iba a llevar la bendición. Pero acuérdese que también lo que vamos a ver aquí es que el que va a bendecir aquí Jacob, de los dos hijos de José, es al más pequeño. Que vamos a ver también cómo José le dice, no padre, ya no ves bien, estás imponiendo mal las manos, y no las estaba imponiendo mal, sino que hay sabiduría, porque también estos dos hijos de José van a representar el primero, el primogénito, nuevamente hermano, aunque haya sido de Raquel, el primer pueblo, y el más chico, el pueblo que no éramos de Dios. Recuerde la parábola para poder concordar y poder profundizar del hijo pródigo en San Lucas, del hijo que recibió sus bienes y se fue a derramarlos o a gastarlos con rameras y a perderlos. Eso fue el primer hombre que perdió o que perdimos nosotros por el pecado, que entró el pecado por un hombre y por el pecado entró la muerte. ¡Pah! Pero Dios escogió un pueblo que lo bendijo. Ese es en la parábola de San Lucas del hijo pródigo, el hijo mayor es el que se queda, el que no se fue, y el hijo menor es el que se va. Y recuerde que en esa parábola, pues el hijo menor, pues llevaba una vida desastrosa, estaba apacentando cerdos, deseaba
las bellotas y la comida de los cerdos, que representa el mundo, representa las tinieblas, representa toda la porquería. Ya le dije, cualquier duda que tenga, si usted quiere también parábolas. Las parábolas están subidas también ya por medio de YouTube. Pero cuando fíjese cómo dice la parábola, que el hijo volvió en sí. Y que es cuando uno vuelve en sí es cuando se le lleva el evangelio. Y dice, volveré a ver si acaso mi padre me recibe, a ver si acaso me hace como un sirviente. No me importa que me trate como hijo, me conformo con que sea un sirviente. Y ahí, cuando llega, el padre se abalanza, se le va encima, le pone una ropa nueva, le da su anillo, hace matar el becerro más gordo, y el hijo mayor se encela, el hijo mayor se enoja, representando siempre como el primer pueblo, por no llevar, claro que no llevó la bendición porque fueron incrédulos, porque no creyeron en Cristo, porque le dijeron demonio tienen, por el pecado que ellos ya tenían, hermano y hermana, ¿no? No digo que todos no hayan creído, hubo algunos que sí creyeron. Bueno, entonces esas profecías, vamos a ver, se las voy a ir explicando, pero le hago una introducción para poder entender lo que vamos a ver. Bueno, sucedió ya estando Jacob viejo, después de estas cosas, que le dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, para que los bendijera. Porque vuelvo a repetir, al que imponía manos, ese es el que se quedaba para bendición, como en su momento Jacobo. Recuerde que Saúl procuró la bendición con lágrimas y no la tuvo. Y se le hizo saber a Jacobo, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Ya enfermo, se esforzó para sentarse y para bendecir. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Sí, está diciendo la historia cuando fue bendecido por Jacobo, por Isaac su padre, cuando llevó la bendición y cuando se fue. Recuerde cómo se le apareció Dios, le habló, como un ángel peleó con él y se le apareció. Por eso aquí está diciendo, ¿verdad? Y es muy importante también saber, el Dios omnipotente. Omnipotente es que todo lo sabe. Omnipresente que está en todos los lados. Poderoso, el Dios omnipotente, el Dios que todo lo sabe, me apareció en luz en la tierra de Canaán. Ahora me apareció en luz. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que siempre la Biblia tiene conocimiento. Dios es luz, Satanás es oscuridad. Dios es del día, Satanás es de la noche. Y para poder ver, necesitamos luz. Así que Cristo Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Todo el que me sigue no andará en tinieblas, no tropezará. Bueno, me apareció en luz en la tierra de Canaán. Y recuerde la tierra de Canaán, bendito hermano y bendita hermana, que era una tierra prometida, era una tierra que primeramente se le prometió a Abraham y a su descendencia, que todavía no la posesionaban. Esta tierra de donde fue llamado Jacobo, donde mandó Faraón y José y a sus hermanos a traer a su padre de la tierra de Canaán para descender al grano en Egipto, cuando vino el tiempo del hambre, que ya lo vimos. Ahora, ahí se estableció Jacobo. Ya le dije que la tierra de Canaán representa una tierra de herencia, una tierra que Dios les prometió, ya profetizando, bendito hermano y bendita hermana, también hoy espiritualmente, esta bendita obra que Dios nos trajo por medio de Cristo Jesús, que es que nos puso sandalias, nos puso la túnica para ir a llevar el Evangelio a todo el mundo, que es el campo que perdió Adán y Eva. Y ahí, los que estamos en esta tierra, los que estamos en esta herencia, ahí está Dios, ahí está la luz. Bueno, y me dijo, aquí le está diciendo esto a José, y me dijo, he aquí,
yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estripe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. ¿Qué le acabo de decir, bendito hermano y bendita hermana? Que este varón sabía el futuro, que este varón sabía que algún día iban a salir de Egipto. Este varón sabía perfectamente bien todo. Y aquí le está profetizando y le está diciendo todo lo que le aconteció y todo lo que todavía no se le cumplía, que le había dicho Dios. Él le está diciendo a su hijo, he aquí, cuando se me apareció Dios, me dijo, yo te haré crecer y te multiplicaré como la arena del mar. Y pues ya la profecía se estaba cumpliendo, hermano, porque recuerde que llegaron 70 y tantas personas. Claro que todavía duró 12 o 13 años más en vida el padre de José. Se han de ver multiplicado todavía ahí más sus hermanos. Te multiplicaré y te pondré por estripe de naciones. Por estripe, te pondré como ejemplo de las naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por edad perpetua. ¿Sí? Profecía que se cumple, bendito hermano y bendita hermana, cuando viene el tiempo del Éxodo, cuando es mandado Moisés y los saca de la esclavitud, después de que caminaron 40 días, 40 años en el desierto, y que por su desobediencia murieron casi todos los que salieron de Egipto, pero la descendencia que nació en el desierto, esa fue la que heredó esta bendita herencia, y ahí se terminaron de multiplicar, porque ahora ya no se llama Canaán, hoy se llama Israel, y mucho tiempo fue Tierra Santa, mucho tiempo antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, fue la tierra de una herencia que Dios les prometió, la tierra donde mana leche y miel, que todo venía con sombras y todo venía con profecías, porque esa tierra representa hoy el llevar el Evangelio al mundo, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Le está diciendo entonces, ¿verdad? Y daré esta tierra a tu descendencia, esta tierra como heredad. Vuelvo a repetir, bendito hermano, en el Nuevo Testamento, la tierra que Dios nos ha dado, que nos fructifica, que nos mantiene firmes, que es un alimento, es la obra que nos dio, que el primer pueblo no tuvo y que lo tuvo como una sombra nada más, físicamente, como un ejemplo terrenal, pero esa herencia que ellos tuvieron ya vino a quitar el primer pacto Dios y nos vino a dar una tierra, una tierra a la descendencia. Porque acuérdense que también que Dios le profetizó a Abraham dos descendencias, una como la arena del mar y otra como las estrellas, hablando de los dos pactos, hablando de los de abajo y hablando de los de arriba, del primer pueblo y del segundo pueblo. Dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Ahora, ya está diciendo, bendito hermano, está profetizando. ¿Por qué? Recuerde que en algunas citas bíblicas la profecía representa a Dios. Y en el momento en que nosotros, bendito hermano y bendita hermana, fuimos comprados, para empezar, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el dueño de nuestras vidas. Y es algo que mucha gente no alcanza a comprender, como yo le explicaba la vez pasada, cuando venían a buscar el grano con José. Recuerde que lo último que vimos después de que dieron el oro, la plata, los ganados, dijeron, no tenemos más que nuestros cuerpos, Señor, nuestras vidas, nuestros ganados, tómalos por alimento. Y acuérdese, a los que han dado un seguimiento, cuál fue la enseñanza que Dios me permitió dar como un pacto, que fuimos comprados, que somos esclavos, que nuestro dueño es, como dice la palabra, ¿o qué no saben que son templos de Dios? ¿O qué no saben que ustedes ya no somos dueños de nuestras vidas?
que en el momento en que entró el pecado, Satanás nos engañó y nos dijo, tú eres dueño de tu vida, tú puedes hacer lo que quieras, nadie te va a juzgar, haz lo que quieras y lo que se te pegue la gana. Ok, en un tiempo estuvimos con pecado de ignorancia, ajenos a este pacto. Pero una vez que por misericordia nos llamó Dios por medio de su evangelio y por medio de Cristo y nos resucitó y nos compró, entonces nos hace saber que Él es el dueño. Y Cristo Jesús es el dueño de la iglesia, es la cabeza del cuerpo, porque así también Dios lo dejó escrito. Entonces fíjese bien lo que dice, estos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto cuando yo estuve ausente, cuando yo no estaba y te nacieron son míos, porque José venía de la genealogía. Y de igual manera, Cristo Jesús viene de allá arriba, son míos. Míos son como Rubén y Simeón serán míos. El primogénito, Rubén y Simeón, el segundo hijo, serán míos. Y los que después de ellos han engendrado, serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Ahora, y los que después de ellos, el primer pueblo, después de ellos has engendrado tú, serán tuyos. Porque, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús principió su ministerio, primeramente el primer pueblo fue de Dios, pero cuando vino Cristo Jesús y trajo el bautizo, como la bendita palabra que dijo Cristo Jesús, que el que no naciere de nuevo no podría ver el reino de los cielos. Que de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y Cristo Jesús trae ese nacimiento. Y claro que hoy esta nueva descendencia en este nuevo pacto, como parábolas, como ejemplos, somos ya de Cristo. Claro que Dios es el creador, pero somos de Cristo porque así está establecido. Y todas estas citas bíblicas son proféticas. No dice, serán míos y después serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Y heredades, bendito hermano, pues es que en cada país, en cada nación, Dios nos ha dado una herencia. Yo aquí tengo una herencia en la Ciudad de México, en San Bartolo Tepehuacán, que es la colonia en donde Dios me ha permitido esta obra, y ahí, aquí tengo mi heredad de poder sembrar, de poder regar, de poder trabajar en la obra de Dios. Es una herencia que Cristo Jesús me trajo. Dice, porque cuando yo venía de Padaram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media lengua de la tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Que recordemos a los que van dando un seguimiento que este varón enterró en la heredad que había comprado Abraham, en la heredad que había comprado, compró también el sepulcro, que ya vimos lo que significa esto. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, a los que van dando un seguimiento, que también vimos que la muerte de Raquel, la sepultura de Raquel, todo lo que tiene que ver con muerte y sepultura, tiene un simbolismo, ya sea por pecado o ya sea por entrega a Cristo Jesús. Primeramente, cuando Dios nos dio vida, bueno, primero la muerte empezó allá arriba en el cielo. Allá arriba empezó la muerte. Dios, la primera creación que hizo, que fue todos los ángeles, los hizo inmortales. Porque todo lo que Dios ha hecho, que tiene libre albedrío, que solamente somos dos creaciones con libre albedrío, nos ha hecho inmortales o nos hizo inmortales. Pero también allá arriba, la creación de Dios, que los ángeles fueron creados para un ministerio, tenían una ley, tenían conocimiento y de igual manera sabían que transgredir la ley era una muerte. Y una muerte significa separación, es lo que significa muerte.
Porque la vida está al lado de Dios, está en la presencia de Dios. La muerte está cuando Dios nos abandona, cuando Dios se separa. Quedamos muertos. O sea, muerte significa separación. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, cuando pecaron allá arriba, Satanás y que se trajo a la tercera parte de los ángeles, fueron arrojados de su presencia. Y ahí está la muerte. Fueron separados del tercer cielo y fueron arrojados aquí abajo. Ahora bien, cuando Dios hizo al ser humano, nos dio vida, nos dio inmortalidad en el Edén. Pero vino el adversario para tratar de convencer de que transgrediéramos la ley de Dios y a engañarnos, porque Satanás sabe perfectamente bien que cuando nosotros tenemos el pacto y el conocimiento y nos logra engañar con palabras persuasivas y engañosas, perdemos la vida, como él la perdió. Así sabemos que entonces en Romanos 5:12 dice la palabra que la muerte entró por un hombre y por el pecado entró la muerte, por cuanto todos los hombres pecamos. Así que Satanás nos trajo una separación de Dios, una muerte, para llevarnos a una obra infructuosa, a una obra que parecen derechos los caminos al hombre, pero que al final está la muerte. Dios en su misericordia viene nuestro Señor Jesucristo y nos presenta una muerte para volver a tener vida. Y el pacto de la muerte que vino a establecer Dios es el bautizo, que representa una sepultura. ¿Y qué representa el bautizo? Que voluntariamente yo decido apartarme del engaño, de la mesa y de los caminos que trajo Satanás, que me alejaron de la presencia de Dios, para volver a tener, mediante el sacrificio de Cristo Jesús, el perdón y volver a ser cercano a Dios y tener vida. Entonces, Raquel, como lo vimos, la sepultura representa proféticamente el primer pueblo que muere, que se separa del pecado, que toma su cruz, como dice en Gálatas 6, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, mas lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios. Como dice en Gálatas 6 también, porque yo estoy crucificado al mundo y el mundo me está crucificado. Estamos muertos a la carne, al mundo, que eso significa el bautizo. Bueno, entonces aquí está diciendo, porque cuando yo venía de Padarán, cuando salió Jacobo de la tierra de Labán y iba camino, recuerde que Raquel dio a luz todavía el último hijo, que fue Benjamín, pero murió y engendró. Dice, se murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como a media legua de la tierra, viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Porque nosotros estamos muertos para Cristo. ¿En dónde nació Cristo? En Belén. En Belén, de Belén, nació la luz, nació la gloria de Israel, en Belén o en Belén. Y ahí, bendito hermano, en esa ciudad, que es de nazarenos, que ahí estaba Nazaret, ahí estamos sepultados, ahí estamos muertos para el mundo, pero vivos en Cristo Jesús. Dice, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Ya los había visto, pero recuerde que José, cuando escuchó que su padre estaba enfermo, fue y los presentó para bendecirlos. Ahora, ya los conocía. ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Ahora, fíjate bien, vamos a ver. Muchas veces puede preguntarle Dios a Cristo Jesús, ¿quiénes son estos que me estás trayendo? Y Cristo Jesús dijo que Él nos iba a confesar delante de su Padre a los que creyéramos, a los que tomáramos la cruz, a los que naciéramos espiritualmente. Porque Cristo Jesús dijo, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu,
porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y Cristo Jesús nos presenta ante su Padre. Ahora, son mis hijos, es mi parentela, que Dios me ha dado aquí. Ah, entonces Jacob dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré, a ambos. Pero recuerde que el primogénito llevaba la bendición de la luz, llevaba la bendición para que Dios estuviera con él. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Y les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Ahora, aquí hay también conocimiento, bendito hermano, ¿verdad? Porque yo le digo que una persona madura espiritualmente, conocida bíblicamente como anciano espiritual, representa a una persona no por la edad vieja que tenga 70, 80, 90 años, no. Representa una persona que puede tener 30 o 40 años, pero con el conocimiento y la madurez de discernir entre el bien y el mal. Y es un anciano espiritual, porque las canas bíblicamente representan la sabiduría de Dios. Y aquel que tiene el privilegio de poder tener los tesoros antiguos y los tesoros nuevos en su corazón, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, inscritos no con tinta, sino con el Espíritu Santo, estos son los ancianos del día de hoy. Ahora, fíjese bien, ¿qué dice que los ojos de Israel estaban agravados por la vejez y no podía ver? Que ya una persona espiritual, bendito hermano y bendita hermana, nos dicen, mira el mundo y nosotros estamos ciegos para el mundo. Nosotros no podemos ver las cosas del mundo. Nosotros somos ciegos para las cosas del diablo. Como dicen Colosenses, capítulo 3, versículos 1, 2 y 3. Si resucitaron, busquen las cosas de arriba, las que están arriba, las que no se ven. Pongan la mirada en las cosas de arriba. Pero para poder llegar a ese tamaño espiritual se necesita una madurez. Así que, bendito hermano y bendita hermana, nosotros nos hemos sacado los ojos de carne, los que ya tenemos una madurez, los que ya tenemos una vejez. También hay una representación con Elí en Primera de Samuel, que también hablaba de un hombre ya viejo, que ya no podía ver, pero ahí como Elí había pecado, ahí como Ofni y Fines, sacerdotes, habían pecado, ahí se refiere también a la vista espiritual. Porque o somos ciegos para ver las cosas de Dios, o somos ciegos para no ver las cosas de Dios y ver las cosas de Satanás. Los ojos de la carne ven las cosas del diablo y los ojos espirituales ven las cosas de Dios. Los que tienen ojos espirituales son ciegos a las cosas terrenales. Y los terrenales, los ojos de la carne, ven lo pasajero, lo corruptible, pero son ciegos a las cosas de Dios. Entonces, aquí todo entra con simbolismo. Todo. Dice, los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Acuérdense que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Ustedes van a decir, está loco todo lo quiere acomodar a lo espiritual. No, hermano, no. Mire, ¿usted cree que Dios nos deje como un conocimiento a la carne esto? Dios es sabio. Todo lo que dejó tiene sabiduría. Él dice en Hebreos, ¿verdad?, que el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Claro, mediante la presencia de Dios y mediante la santidad. Y les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro, porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que le habían dicho que estaba muerto. También recordemos que Jesús resucitó. Y he aquí, Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Y este es un bendito regalo, que Dios todo lo que hizo y lo diseñó, vio también la descendencia, no del primer pueblo de carne, sino también la de Cristo Jesús. Porque el primer pueblo es descendencia de Jehová.
El segundo pueblo es descendencia, claro, de Jehová, pero por medio de Cristo Jesús, a los que hemos creído, a los que hemos tomado la cruz. Entonces, aquí está el nuevo pacto, aquí está la descendencia, aquí está la prole de Cristo Jesús. Entonces José los sacó de entre sus rodillas, porque los tenía aquí, eran muchachitos, ¿verdad? Eran chicos, ¿verdad? Los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra en su enfermedad, en su vejez. Y los tomó José a ambos. Perdón, José los sacó de sus rodillas. O sea, José los tenía cargando en sus rodillas y se inclinó a tierra ante su padre. Y los tomó José ambos, a Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel a Manasés, porque Efraín era el primogénito. A su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó, porque a la derecha representa la diestra y la izquierda la siniestra. Entonces, él sentó al mayor a su derecha para que bendijera Jacobo como primogénito al de la derecha. Entonces Israel, o sea Jacobo, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Perdón, Efraín era el menor, Benjamín era el mayor, me equivoqué. Una disculpa, el menor. Recuerde, bendito hermano, que siempre que habla del menor, ¿cuál es la enseñanza? No se lo olvide. Proféticamente, en cada versículo, porque en cada versículo hay un sello para el pecador que no puede entender la palabra, pero que es quitada por Cristo Jesús para revelar a los que Cristo Jesús sabe que tenemos un corazón, para dar una enseñanza fideligna que lleva un fruto de vida y no poner piedra de tropiezo. Ahora, recordemos que el menor, así como el hijo pródigo, ya se lo dije, es el que llevamos la bendición. El primer pueblo, que era el mayor, como el hijo pródigo, que se enojó y se molestó cuando cuando el padre bendijo al hijo que regresaba, al menor, al que se había ido con rameras, el mayor le dijo: ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué a mí nunca me has hecho fiesta? ¿Por qué a mí nunca ¿Por qué nunca me has matado un becerro gordo? ¿Y qué le dijo el padre? Hijo, tú has estado aquí siempre. Todo lo que hay aquí es tuyo. Pero tu hermano acaba de regresar. Alégrate. Y recuerde, el primer pueblo rechinó dientes. El primer pueblo, hasta la fecha, quiero decirle, hasta la fecha, los judíos que no creyeron en Cristo siguen pensando que la salvación únicamente iba a ser para ellos y no para los gentiles. ¿Por qué? Por no haber creído en Cristo Jesús, les queda el mismo velo hasta el día de hoy, que por Cristo Jesús es quitado. Entonces, fíjense bien, entonces Israel extendió su mano derecha, porque la mano derecha, la diestra de Dios, es la que lleva la bendición, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede. Ahora, ya le dije que lo de la vista, ¿verdad? Adrede. Aunque Manasés era el primogénito. Ahora, ya le dije, le vuelvo a concluir, bendito hermano y bendita hermana. El primer pueblo fue incrédulo, no creyó, crucificaron a Cristo, la mayoría no creyeron. ¿Y qué dice en el Nuevo Testamento en Corintios? Dice que Dios vino a injertar, dice así, vino a arrancar a las ramas originales para causarles encelo y vino por ramas de olivos silvestres para injertarnos. Y ese fue el ardor del primer pueblo. Ahora, aquí lo hizo adrede, dice, ¿verdad? Aunque Manasés era el primogénito. Ahora, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham, Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta el día de hoy. Ahora, ¿cómo bendice a José? Fíjese bien cómo bendice a su hijo y cómo nos bendice Dios. El Dios en cuya presencia
anduvieron mis padres. Esto es muy importante, Abraham e Isaac. Esto es muy importante. Yo le digo que toda la bendita palabra tiene sabiduría. Bendito hermano y bendita hermana. ¿Qué es andar en la presencia de Dios? Mire, la bendita palabra nos dice que lo que recibimos en el bautizo fue a Dios, fue el Espíritu Santo. Es Dios dentro de nosotros. Ahora, hay un costo bíblicamente para que Dios y su presencia esté todos los días conmigo. El costo es mantenerme santo. El costo es mantenerme en integridad. El costo es practicar sus mandamientos. El costo es no contrictar al Espíritu Santo ni apagar el fuego que hay en mí. Porque Dios santo no puede habitar con el pecado. Dios no, por eso, bendito hermano y bendita hermana, cuando éramos pecadores, por eso el sacrificio, por eso la sangre de Cristo Jesús, porque no éramos dignos, porque estábamos manchados de pecado y Dios no podía habitar dentro de nosotros sin que hubiéramos sido limpios por medio de un sacrificio. Ahora, no por obra, sino por gracia, a los que creímos, a los que nos arrepentimos y tomamos nuestra cruz, entonces Cristo Jesús cargó con el pecado, nos limpió y nos hizo dignos, no por obras, para que Dios habitase dentro. ¿Y qué dice la palabra? Guarda el depósito, no contristéis, no apagues el fuego. Entonces, aquí está hablando que Abraham e Isaac fueron intachables. No contrictaron. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo, en todo el tiempo que estuvo en el cuerpo humano, la presencia del Padre estuvo con él. Nunca lo desamparó. Solamente cuando cargó el pecado en la cruz, que dijo, lava, lava, sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Que claro, que en ese momento que Jesús cargó con el pecado, Dios es santo, se le salió. Y esa fue la muerte. Y 3 días estuvo separado de Dios. Bueno, ahí está bendito hermano y bendita hermana entonces, lo que está diciendo, ¿verdad? Diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta el día de hoy. Que me mantiene, que me sustenta. Porque, bendito hermano y bendita hermana, mire, la mayor bendición que un ser humano pueda tener aquí en el planeta Tierra es la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios me sustenta, la presencia de Dios me da discernimiento, la presencia de Dios me hace comer de este pan espiritual, la presencia de Dios me hace amarlo a Él y amar al prójimo, no por obras, sino por gracia. La presencia de Dios me sustenta, la presencia de Dios me afirma y me mantiene desde que yo soy. De igual manera yo le doy testimonio. Bendito hermano, para la gloria de Dios. En el 2007, en el año 2007, en marzo, en marzo de 2007, por ahí ahorita le digo junio, perdón, en junio o a finales de mayo y principios de junio, fui bautizado en el 2007, bautizado. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que desde ese día hasta el día de hoy, Dios me ha sustentado, me ha mantenido, me ha alejado de la muerte, me ha dado sustento. No ha habido un día en que me haya desamparado. Desde que yo soy, desde que me dio vida hasta el día de hoy. Y así espero terminar mis días como estos varones, que nos pone de ejemplo como sombras para poder seguirlos. Dice, el ángel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes. Ahora, el ángel. ¿De qué ángel está hablando? Porque nosotros no damos culto a los ángeles. No, pero bíblicamente Cristo Jesús estuvo manifestado de varias formas en el Antiguo Testamento antes de venir en carne. Claro que es el primogénito de toda la creación.
Cristo Jesús es antes que todo. Y por Él fue hecho el universo, por Él fue hecho todo. Ahora, Jesús vino desde Génesis como el árbol que estaba en medio del Edén, el árbol de la vida. Cuando Dios expulsó a Adán y a Eva por haber pecado, Él dijo, pongan querubines y pongan una espada revolviendo, no vaya a ser que estos vengan y vengan a querer tener derecho al árbol que está en el paraíso, al árbol que está en medio, al árbol de la vida que representa a Cristo. Porque para poder tener derecho de este árbol que nos sustenta, que es Cristo, necesito ser íntegro, necesito no pecar. También vino Cristo Jesús como Melquisedec, como el rey de Salem, que ya lo vimos en Génesis, a los que han dado un seguimiento. También Cristo Jesús viene como el ángel de Jehová, como cuando se apareció con Abraham, con otros dos ángeles. Entonces, así se manifestó en el Antiguo Testamento, conocido como el ángel de Jehová. Y recuerde, no es que yo predique que Jesús es un ángel. Mira, hermano, hay que saber, la palabra ángel significa mensajero. Eso es lo que significa. Y todo lo que Dios creó, nos creó para dar un mensaje. Jesús bajó a dar un mensaje. Cristo Jesús estuvo en el Antiguo Testamento porque las veces que aparece como ángel, dio para dar un mensaje. Entonces, aquí está, ya proféticamente, el libertador, porque hable el ángel que me liberta de todo mal. Profecía. ¿Quién es nuestro libertador? Dios, por medio de Cristo Jesús. Profecía. ¿Cómo nos libertó? Con su mensaje. ¿Cómo nos libertó? Con el evangelio del reino de Dios. Como Jesús dijo, yo he bajado para hablar lo que me dijo mi Padre que hablara. Bienaventurado el que cree. Esta es la vida, esta es la muerte. Y así vino a libertarnos a los que creímos, a libertarnos de la esclavitud, a libertarnos de las tinieblas. Entonces, está dando testimonio el ángel que me liberta de todo mal. Recuerden, dos señores, mal y bien, Satanás y Dios. Un poder adversario que nos tenía en esclavitud, que nos tenía en una obra infructuosa, que nos tenía con cargas. ¿Quién me libertó de esa obra? Amén, gloria a Dios. El ángel, Cristo Jesús, el primogénito, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y dice, bendiga este ángel que me libertó, Dios y este ángel, bendiga a estos dos jóvenes. Y sea perpetuo en ellos mi nombre. Fíjate, sea perpetuo mi nombre en ellos. Mi nombre. ¿Por qué sea perpetuo mi nombre? Mira, hermano y bendita hermana, hoy el nombre que nos ha dado Dios es Jesús. Y Jesús significa Salvador. Jesucristo significa Salvador ungido. La palabra Cristo o Mesías significa ungido. Y ungido es el que tiene la presencia de Dios. Jesús significa Salvador. Ahora, que mi nombre sea perpetuo en ellos, ¿qué dice? Que no perdamos la salvación, hermano. Que en todo momento tengamos el yelmo de la salvación, como dice en Efesios 6, en la armadura. Que en todo momento, como dijo Pablo en Corintios, a ver, Corintios, si no hay resurrección, ¿por qué yo estoy padeciendo de los de mi nación? ¿Por qué estoy arriesgando mi vida? ¿Por qué estoy en desvelos, en naufragios, con hambre, perseguido? ¿Por qué? Porque si no hay resurrección, mejor comamos y bebamos. Entonces, en todo momento, día con día, el nombre que nos ha dado Dios, que es salvación, tiene que estar todos los días. Yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, para poder profundizar esto. Yo cada día me levanto con el temor de sustentarme, de guardarme, para poder tener la redención el día que venga mi Salvador por segunda vez. Ya vino a mi vida por primera vez, me resucitó, pero también me viene a sacar de la gran tribulación. Entonces, y sea perpetuo en ellos mi nombre, que lleven también salvación, que lleven mi nombre en su corazón, que lleven el evangelio también. Y
el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Porque para eso vino Cristo Jesús, para multiplicarnos, para darle descendencia. Y ya le dije hoy, ¿cómo nos podemos multiplicar? Llevando el Evangelio. Pero recordemos que para poder llevar el Evangelio hay un precio, tener a Dios. Porque el que convence de pecado al mundo es Dios, no yo. Y por eso hoy no hay obra. Por eso no hay hoy quien dé el verdadero Evangelio, porque no pueden convencer. Entonces, multiplíquense, es llevar el Evangelio antes de la apostasía, bautizar en el nombre de Cristo Jesús y que nazcan seres espirituales, hijos de Dios. Multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Ahora, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza del menor, le causó esto disgusto. Esto no quiere decir que a Cristo Jesús le haya causado disgusto, hermano. Porque el primer pueblo pensó, mire, de hecho, la bendita palabra lo dice así. Que Cristo Jesús primeramente vino a los suyos. Así lo dice en San Juan 1.12. Que Cristo Jesús primeramente vino a los suyos. San Juan 1.11. Vino a los suyos. Pero los suyos no la recibieron. No la recibieron. ¿Era justo que Dios y Cristo Jesús vinieran primeramente al primer pueblo antes que a nosotros? Sí, hermano. Sí. ¿Por qué? Porque fue una bendición que Dios escogió como la arena del mar para poder preparar lo que perdió Adán y Eva por medio de profecías, por medio de historias vivas, por medio de una ley, por medio de una descendencia en carne, para que naciera nuestro Señor Jesucristo en carne y nos regresara. Era justo, claro que era justo. Pero ¿qué pasó? Pocos creyeron, la mayoría no creyó. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, también Pedro fue enviado a los judíos. Pedro nunca salió al extranjero como Pablo. Él se quedó a predicarle a los incrédulos, a los del primer pueblo. Y también Pablo, cada que llegaba a una ciudad, antes de ir a los gentiles, siempre se metía a las sinagogas a tratar con el primer pueblo de la circuncisión. Pero no quisieron. Ahora, dice, pero viendo José entonces le disgustó, y no es que a Cristo Jesús le haya disgustado, sino es una historia viva para poder entender. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. O sea, agarró las manos de su padre. Su padre no se enojó. José pensaba que no veía bien, ¿verdad? Por la vejez. Pero ya le dije lo que significó la vista. Él sabía perfectamente bien lo que estaba haciendo. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo. Y será, lo sé, hijo mío, y vendrá a ser un pueblo y será también grandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Lo sé, hijo mío. El primero es el primer pueblo. También va a ser bendecido. Porque fue el primer pueblo que Dios utilizó. Algunos creyeron. Pero el menor, que representa a los gentiles, va a ser más grande. Porque su descendencia formará multitud de naciones. Es cuando Cristo Jesús nos deja el ministerio y fuimos a todas las naciones. Porque primero empezó con el primer pueblo. Pero fíjese bien, Pablo llegó a Efesio, a Tesalónica. De hecho, remontémonos
en las epístolas de Tesalonicenses, en la primera. ¿Cómo dice? Doy gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos escuchado la obra que ustedes están haciendo. Hemos escuchado de cómo se han convertido los gentiles de los ídolos al Dios vivo. Y hemos escuchado, porque nosotros no, dice Pablo en la carta, nosotros ni siquiera hemos tenido necesidad de ir a apoyarlos. Y hemos visto su obra, cómo empezó en Acaya y más allá, y cómo se están extendiendo. Y los tesalonicenses no eran judíos. Los tesalonicenses eran gentiles, eran el menor, y se estaban expandiendo, hermano. Entonces, siempre nos está profetizando del segundo pueblo. Dice, fíjate bien, y hará, pero Dios estará con vosotros, y los bendijo, hágase Dios como Efraín, y su descendencia formará multitud de naciones. En el versículo 20 dice, y los bendijo aquel día. Ya José no dijo nada, respetó, sabía que venía de Dios. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágase Dios como a Efraín y como a Manasés, y puso a Efraín antes de Manasés, al menor. Ya le dije cuál es la profecía. 21. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Aquí está profetizando. Lo que le dije, bendito hermano, un verdadero siervo sabe el futuro. Dios le revela lo que va a pasar. Él dice, algún día Dios los va a hacer volver, fíjese bien, de esta tierra a Canaán, a la tierra prometida. Los va a sacar, y esto viene en Éxodo, los va a hacer volver a la tierra prometida. Dice, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Claro, Cristo Jesús fue Rey de Reyes y Señor de Señores, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, el amorreo representa a Satanás, porque Cristo Jesús venció a Satanás por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo, y como Cristo Jesús es el primogénito que venció por medio de Dios al amorreo, con su arco, con su poder, y Cristo Jesús fue el primogénito, el ejemplo a seguir. Dios lo hizo Rey de Reyes y Señor de Señores, y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo. Lo ha hecho mayor que la iglesia, mayor que a nosotros. Bendito hermano y bendita hermana, hemos terminado el capítulo 48. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con el capítulo 49 del Génesis. Yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.